Ingrid Betancourt está con nosotros. Sí, sí, Daniel, estaba oyendo esta conversación. Te quiero súper felicitar. Qué extraordinario reconocimiento. Muy merecido, muy merecido. Qué lindo saber que vuelves a un sitio donde brillaste y donde vas a seguir brillando y donde vas a llevar luz para Colombia. No, es decir, felicitaciones, pero del corazón. Mucho. Mil gracias, sí, señor. Es Daniel Sampero Ospina el encargado de presentarnos a nuestra gran invitada de hoy. Pues sí, ya entonces ustedes pueden ver que creo que por segunda vez, ya la habíamos tenido aquí alguna vez, nuestra invitada hoy es Ingrid Betancourt, bueno, todos sabemos, ha sido representante, senadora, candidata presidencial, autora de libros muy célebres, como No hay silencio que no termine, símbolo de la infamia del secuestro, cuando fue secuestrada por las FARC, protagonista en general de la vida política nuestra, candidata presidencial y acusada esta semana por Gustavo Petro de haberle roto una cama. De modo que vamos a hablar con ella no solo de esa aseveración tan grave, sino de el panorama político nacional. Muy bienvenida, Ingrid, ¿cómo va todo? Bien, tan bello, gracias por esta presentación. Muy feliz de estar con ustedes de nuevo, sí, la segunda vez. La primera vez había sido como hace 2 años. Sí, a raíz del lanzamiento de la candidatura presidencial. Sí, exacto. No, yo creo que fue antes. Fue antes, fue por la coalición. Esta es la tercera. Entonces, esta es la tercera, porque fue cuando yo vine a salvar la coalición de la esperanza. Creo que fue antes de eso. Fue antes del intento fallido de salvación. Fue antes. Muy bien. Ingrid, pues en estos días tu nombre ha vuelto a saltar a la palestra pública. Siempre está un poco, pero ha vuelto a saltar con fuerza a raíz de unas declaraciones del presidente Gustavo Petro, más exactamente una pregunta sobre si sufría de depresión, asunto que él negó, y que dijo, esto lo dijo Ingrid Betancourt en un debate. Yo quisiera que usted le recordara a los colombianos cómo fue el contexto en que se dijo esto, cómo fue el debate. Tengo entendido era un debate en la revista Semana a raíz de la campaña presidencial del año 2022, en donde usted dijo ¿qué? Bueno, estábamos en una discusión un poquito álgida porque Gustavo Petro estaba diciendo que él estaba en contra de César Gaviria, que no le gustaba nada de lo de César Gaviria. Y yo le recordé que él había sido nombrado por César Gaviria en Bélgica y que me acordaba mucho de esa situación por un detalle que nunca se me ha olvidado, y era que yo en ese momento no conocía a Gustavo Petro, pero era un amigo de un amigo y nosotros estábamos en visita oficial, si se quiere, teníamos una delegación, yo era representante de la Cámara y teníamos una visita protocolaria al Parlamento Europeo y Gustavo Petro estaba en Bélgica, en Bruselas. Entonces, pues se acordó una visita y yo en ese debate narro cómo conozco a Gustavo Petro, que en realidad no lo conocí realmente porque lo vi tirado en el suelo. Entonces, en ese momento, pues, yo debí tener en el debate un comentario diciendo, bueno, no sé qué le había pasado a Gustavo en ese momento, si estaba en una situación de depresión o lo que fuera, y sigo sin saber qué era lo que pasaba.
si era que se ha pasado de tragos, no sé. Pero en todo caso, esa fue la... Y eso no tuvo mayor repercusión en ese momento, simplemente pues fue como una anécdota un poco, digamos, de color alto, pero ni él lo relevó ni dio para más. Después hubo otro pequeño momento así en que él me dice, pero es que, porque yo debí decirle que él cómo podía defender al gobierno ruso cuando estábamos viendo lo que estaba pasando en Ucrania, etcétera. Y entonces él salió muy aireado a decirme que yo dónde estaba cuando los Estados Unidos habían atacado a Irak, que él sí se había pronunciado en ese momento, y yo le dije que yo en ese momento no había podido decir nada porque estaba secuestrada por sus amigos. Esos fueron los dos momentos, digamos, de ese debate que fueron donde Gustavo y yo tuvimos, o el presidente futuro y yo tuvimos un momento como enfrentamiento. Ingrid Betancourt, bienvenida a Los Danielos. Yo quería preguntarle, mucha gente ha hablado sobre la necesidad de que se discuta sobre la salud del presidente, en general de todos los presidentes, no solo la de Gustavo Petro, y que sea un tema, y que es un tema de interés público, lo hemos dicho aquí en Los Danieles, pero también se le ha acusado a usted de narrar un episodio personal que no era necesario para plantear su opinión, que tal vez denota un interés pues, de hacer daño personal de su parte al presidente. Podía usted simplemente haber dicho, yo puedo dar fe de que él estaba deprimido sin tener que decir que lo encontró tirado en el piso. Digamos, ¿cuál es el valor de denigrar a una persona de esa manera si realmente la encontró tirada en el piso? Pues es una situación difícil de presenciar, ¿no cree? Sí, yo creo que uno en un debate, yo creo que el contexto de los debates hace que uno se defienda con las armas que uno tiene a la mano. Esto fue un recuerdo que me vino en el momento en que estaba hablando, y fue así como recordé su relación con Gaviria, primero, en el sentido de que él le debía a Gaviria ese paso por Bruselas, ese nombramiento que yo creo que fue importante para él y para su familia, me imagino. Y sucedió la narración de ese episodio. Yo sinceramente no le veo malicia a eso. Yo creo que no soy la única que ha presenciado ese tipo de situaciones. Otros lo han dicho. Yo quiero recordarles a ustedes que en campaña fueron varios los momentos en que se vio a Gustavo Petro un poquito fuera de base, con tragos, en un escenario. Yo creo que esa es la vida, y uno como personaje público, pues uno tiene que asumir lo que es la vida, lo que se presenta en la vida. No hubo mala intención más allá de presentar las cosas como eran gráficamente, es decir, la imagen que yo tenía en la cabeza en ese momento. Daniel Samper Pizarro. Daniel Samper Pizarro. Que no se te oye por el micrófono. Ok. A ver, listos. Ingrid, yo no sé si usted se ha dado cuenta que para muchos colombianos usted es el icono de la hipocresía. Este caso de Petro me parece a mí que estuvo en esa situación. Usted dijo el 28 de agosto de este año, dijo, no me voy a meter en tu vida privada, Gustavo. E inmediatamente se metió en ella, y a los Petro, que le habían abierto su casa, que le habían acomodado en su casa, que le han presentado sus niños, contó usted todo lo que pudo, siempre con ánimo de hacer daño a Petro de esa estancia, que lo vio borracho, que lo vio dormido, pero no me voy a meter en tu vida privada, Gustavo. ¿A usted no le parece que hay una incongruencia entre esa frase que usted dice para parecer como una mujer muy buena
y lo que en realidad está contando una persona que le abrió las puertas de su casa. Tenía problemas como lo pudo haber tenido, pero no pensó nunca, me imagino yo, que esto después fuera utilizado como una herramienta política por usted para hacerle daño a él. Daniel, yo creo que no, yo creo que hay una situación que se presenta y es que cuando, y eso lo saben ustedes como periodistas, lo sabemos nosotros cuando hacemos política, la frontera entre la vida privada y la vida pública en estos, digamos, espacios, en particular en la política, pues son zonas grises. Cuando uno está hablando de la salud del presidente, uno está hablando de algo que tiene una repercusión sobre la capacidad del mandatario de gobernar. Estos recuerdos que se traen a colación, que son obviamente personales, es lo que yo viví, se dan y toman relevancia en el contexto de las ausencias de Petro y del comportamiento errático del presidente. Y esto no pretende ser nada más, sino tratar de entender qué es lo que está pasando. Yo creo que todos los colombianos queremos entender qué es lo que está pasando. Y adicionalmente tenemos muchas como informaciones o cabos sueltos. El primer cabo suelto de pronto de relevancia para recordar es la conversación de Laura Sarabia con Armando Benedetti. Esa conversación no tiene nada es decir, no tiene como propósito hacer daño a Gustavo Petro. Es una conversación entre dos personas, no sabemos cómo se filtra, ni quién la filtra, pero el caso es que oímos, todos lo oímos, a Armando Benedetti hablar es decir, está hablando de que Gustavo Petro tiene una adicción a la cocaína. Nosotros lo hemos visto por otros lados también reaccionando de manera que muchas veces nos causa sorpresa, y yo creo que como colombianos tenemos el derecho de preguntar qué es lo que está sucediendo, y el presidente tiene la obligación de responder y de responderle claramente a los colombianos. Y cuando yo digo que no me meto en la vida privada de Gustavo Petro, es porque yo no quiero saber sinceramente cuáles son las razones que llevan a eso. Es decir, todo el mundo puede especular sobre su pasado, sobre su futuro, sobre su presente. Yo lo único que estoy es trayendo unos hechos que comparto y él tiene que entrar a explicar. Y la verdad es que esto no es de la vida privada de Gustavo Petro, ya no lo es más de la vida privada, porque ya el comportamiento que él ha tenido como presidente hace que esto ya trasciende, y esas cosas que son de su vida privada, y esa es su vida privada, están teniendo un efecto sobre su vida pública. Y ahí es cuando los colombianos están reclamando respuestas. Y bueno, ustedes lo han visto en el Congreso, se pidió se presentó una moción para que haya una revisión por parte de médicos, especialistas, etc. Entonces, yo creo que esa es la democracia en la cual estamos hoy en día. Yo quiero recordarles que este tipo de situaciones se presentan en otras democracias de otros países. Cuando Biden tiene problemas, también le están preguntando que pruebe que está en su cabalidad. Me acuerdo, por ejemplo, de Mitch McConnell, el senador, que en un momento dado se le fue las luces y no pudo seguir hablando. Ya 2 veces le ha pasado. 2 veces, exacto. Entonces, estas son cosas y la gente comienza a especular y comienza a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? La esposa sale a dar una versión, el otro sale a dar otra. Yo creo que el mundo de hoy, en el cual estamos todos es decir, la distancia entre nuestra vida privada y la pública es tan pequeña, fíjense ustedes,
donde estamos todos. Pues, cada uno de ustedes está en su casa. Es decir, hay una intimidad en ese sentido, estamos todos, es decir, a la vista. Entonces yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar, y yo creo que más que cualquier cosa es una llamada de atención a Gustavo Petro como presidente, en el sentido de que hoy es presidente. Hoy no puede, hoy tiene que cambiar el comportamiento. Y lo tiene que hacer porque esto está teniendo unas repercusiones sobre su gobernabilidad, sobre su credibilidad, sobre la capacidad de él de solucionar los problemas de la nación. Entonces, es en ese sentido que deja de ser meterse en la vida privada y es tratar de buscar explicaciones de qué pasa en la vida pública, Daniel Samper. Daniel Samper Ospina. Daniel Samper. En esa misma entrevista que Gustavo Petro, el presidente, le dio a Daniel Coronel, después de que le preguntan sobre ese episodio, él dice, o él responde con una anécdota en la cual comenta que le prestó una cama a usted y a su expareja Carlos Alonso Luzo y que rompieron la cama. Entonces me gustaría saber usted qué opina de pues cómo recoge usted esa frase del presidente, esa anécdota. Pues si fuera un comentario de cualquier persona, de ustedes, de cualquiera de ustedes, de un periodista o de un político cualquiera, de un senador, de un congresista, o de cualquier persona, y que eso trascendiera a la luz pública, pues uno piensa, bueno, es decir, no viene al caso. Pero viniendo del presidente de los colombianos, yo creo que ahí lo que hay es decir, yo creo que uno en ciertas responsabilidades y distinciones como la que él tiene, uno no puede bajarse, uno no puede rebajarse. Y yo creo que él se rebaja como presidente al hablar de temas que muestran algo que no le luce. Primero, es un comentario machista. Es decir, eso es un comentario que no se le hacen, es decir, no lo haría para tratar de darle una respuesta a un hombre. Y una mujer tampoco lo haría. Una mujer presidente no va a responder de esa manera. Es realmente un comentario machista, es un comentario ordinario. Y adicionalmente, ¿a quién le importa? Es decir, estamos hablando de hace 30 años, en fin, ¿a quién le importa? No viene al caso. Sí, ahí estoy de acuerdo con Ingrid en que ahí hubo una falta de un valor que es escaso en nuestra sociedad, que es la elegancia moral, que es poder argumentar sin tratar de desacreditar a partir de la vida personal o de la supuesta vida personal, porque pues tampoco está probado que sea así, a la persona que lo contradice. En fin, muchos temas para hablar con Ingrid Betancourt hoy en Los Danieles. Vamos a ir con la columna de Ana Bejarano y seguiremos conversando con ella de este asunto del límite entre la vida privada y la vida pública de los personajes públicos y de cómo es o no válido preguntar por estos aspectos de la vida personal y de la salud de un jefe de Estado, y cómo preguntarlo también, porque realmente yo que estaba frente a ese problema hace una semana, el sábado pasado apenas, tengo que decir que traté por muchas vías, junto con Federico Gómez Lara, de orientar el tema por activa, por pasiva, dándole salidas al presidente, diciéndole, bueno, todo el mundo se puede enfermar, el tema de la salud mental debe ser algo que se ponga sobre el tapete. Usted mismo decía hace un rato que 1 de cada 5 personas sufría esto, en fin, pero llega un momento en que es
prácticamente imposible insistir más. Si la persona no quiere hablar, hay una barrera de respeto personal que yo encontré que no podía franquear sin ofender al ser humano que tenía frente a mí, independientemente de que fuera el presidente de la República. Quizás me equivoqué, habrá posibilidad en un momento de hablar, pero